Las historias que estás por escuchar provienen de relatos transmitidos a lo largo del tiempo. Algunos creen en ellas, otros buscan explicaciones lógicas. Pero lo cierto es que siguen formando parte del misterio que nos rodea. Este video contiene relatos de sucesos inexplicables, por lo que si eres sensible a este tipo de contenido, te recomiendo verlo con precaución. Lima es una ciudad llena de historia, pero también de misterio. En sus calles antiguas, en sus edificios emblemáticos y hasta en los hospitales, hay historias que desafían toda lógica. Hoy te contaré 3 relatos escalofriantes. La leyenda de un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, la historia de una aparición en uno de los hospitales más antiguos de la ciudad y el testimonio de un taxista que vivió un encuentro imposible. ¿Mito o realidad? Eso lo decides tú. Historias de terror en Lima. 3 encuentros con el más allá. Esta es una de las casonas más emblemáticas de Lima, pero también una de las más aterradoras. Un suicidio, apariciones y sombras que se mueven sin explicación. Esta es la historia de la Quinta Jeren. En la década de 1880, en el corazón de Barrios Altos, cuando esta zona aún era símbolo de elegancia y distinción, se levantó una villa majestuosa, un oasis de refinamiento en medio de la capital peruana. La llamaron Quinta de Carmen, en honor a la cercana iglesia de la Virgen del Carmen, un lugar envuelto en devoción y antiguas tradiciones. El artífice de este enclave fue Óscar Augusto Jeren, un influyente diplomático y empresario alemán, quien luego de llegar a Lima y casarse, adquirió 40.000 metros cuadrados en el Jirón Junín con un solo propósito: construir un refugio de ensueño, un rincón que evocara las ciudades elegantes de Europa. Fue él mismo quien diseñó cada rincón de este conjunto residencial, dándole un estilo único, con calles internas, plazas adornadas con esculturas y jardines meticulosamente cuidados, donde los aromas florales se mezclaban con los murmullos de la alta sociedad. Así, la Quinta de Carmen dejó atrás su nombre original para convertirse para siempre en la Quinta Jeren, un símbolo de prestigio y exclusividad. Durante su época de esplendor, sus imponentes casonas fueron hogar de distinguidas personalidades limeñas y extranjeras, miembros de la aristocracia que vivían rodeados de lujos, ajenos a la transformación que con el tiempo se cerniría sobre aquel idílico rincón. Lo que nadie imaginaba era que entre esos muros, con los años, se gestarían relatos que sobrevivirían más allá del tiempo. Historias que convirtieron a la Quinta Jeren en un lugar donde las sombras parecen susurrar secretos y donde algunos dicen que el pasado nunca se fue del todo. Seiguma Kitsutani, el hombre que selló su destino. Seiguma Kitsutani era un comerciante japonés que llegó al Perú en 1901 con la esperanza de prosperar en tierras lejanas. Y cuando ya tenía 55 años, se había labrado un nombre en el agitado mundo de los negocios limeños. No era un hombre cualquiera. Aunque llegó con muy poco capital para trabajar, instalándose primero en una tienda muy pequeña en la calle de Plateros de San Agustín, su visión y determinación lo llevaron a ser pionero en la importación de manufacturas japonesas, introduciendo en la capital objetos nunca antes vistos, pequeñas maravillas del lejano oriente que despertaban la curiosidad de la sociedad limeña. Y entonces
La prosperidad y la tranquilidad económica llegó a su vida y en 1915 fue a vivir al chalet número 3 de la exclusiva Quinta Heren. Pero Kitsutani no era solo un hombre de negocios. Como presidente de la colonia japonesa, su influencia iba más allá del comercio. Fue él quien, en honor al primer centenario de la independencia del Perú, donó el majestuoso monumento de Manco Cápac que aún hoy se erige en la plaza del mismo nombre, en el distrito de La Victoria. Un acto que en su momento lo cubrió de prestigio. Sin embargo, la fortuna es caprichosa y a veces cruel. Sus negocios comenzaron a tambalearse. Un terremoto en Kioto había interrumpido envíos claves, afectando sus importaciones. Kitsutani, quien ya exportaba lana hacia Japón, había sufrido la pérdida total de un cargamento en un depósito en Yokohama, y cuando trató de levantarse, otro cargamento se perdió en un vapor en el trayecto de Valparaíso a Yokohama, cuando el barco se incendió cerca a costas mexicanas. Las deudas lo cercaban, las denuncias empezaban a acumularse y la presión lo consumía. Viendo cómo sus negocios se desmoronaban, Kitsutani tomó una última medida desesperada. Convocó a sus acreedores y designó a un representante para redactar un informe detallado, un último intento por obtener ayuda del gobierno japonés. Tal vez aún quedaba una salida, una oportunidad para evitar el desastre. Pero la respuesta fue fría e implacable. Al tratarse de una firma privada, el gobierno japonés no tenía ninguna obligación de intervenir. No habría auxilio, no habría rescate. Kitsutani estaba solo y lo sabía. Aquella negativa no solo vendió el destino de sus negocios, también el suyo. Sus allegados intentaban darle ánimo, convencerlo de que había otra salida, pero él solo respondía con una frase que helaba. Cuando un hombre en Japón causa daño a otro, ya sea por su voluntad o contra ella, debe pagar con su vida. Dicha esta frase, sonreía. Y no era una sonrisa de esperanza, ni una sonrisa de resignación. Era otra cosa, un eco de un final que se acercaba. Y entonces, a inicios de febrero de 1928, Seiguma Kitsutani envió a su esposa y a su hijo de regreso a Japón. Sus otros 4 hijos ya se encontraban en Tokio. Pensó que al alejarlos los mantendría a salvo del inminente escándalo que se cernía sobre él. O tal vez, en el fondo, sabía que su destino estaba sellado y no quería que fueran testigos del último acto de su historia. El 24 de febrero de 1928, antes de que su honor fuese mancillado, en la penumbra de su habitación, en el chalet número 3 de la Quinta Heren, Seiguma Kitsutani preparó su despedida con la solemnidad de un hombre que conoce su destino. Ató firmemente una navaja a su mano izquierda, asegurándose de que no hubiera vuelta atrás. La hoja recorrió su cuello unos centímetros y luego, con un último impulso, surcó su garganta desde un extremo hasta su manzana de Adán, terminando con su vida. No eligió el tradicional seppuku con una katana, ni contó con un kaishakunin que pusiera fin a su sufrimiento con un tajo certero. No, su partida fue solitaria, silenciosa, pero de acuerdo a sus creencias, igual de simbólica. Cuando su cuerpo fue encontrado, estaba de rodillas, en un gran charco de sangre. Había dejado cartas para su esposa e hijos. La expresión de su rostro parecía congelada, como si en sus últimos segundos hubiera vislumbrado algo más allá de la muerte. Más adelante,
algunas crónicas de la época afirmaban que la tragedia no terminó solo con él. Se decía que su esposa y uno de sus hijos, al quedarse sin herencia y sumidos en el olor, habrían seguido sus pasos. Un final marcado por el honor y la desesperación. Pero como ocurre con toda historia envuelta en sombras, la verdad quedó sepultada entre los rumores y el olvido. Y así, la Quinta Heren, aquel refugio de la alta sociedad, se convirtió en el escenario de un suceso que con el tiempo daría paso a relatos perturbadores, pues hay quienes aseguran que desde aquella noche el chalet número 3 jamás volvió a estar en calma. Algunos visitantes y moradores afirman haber visto con frecuencia una figura masculina con rasgos orientales deambulando por los pasillos, como si aún buscara algo o a alguien. Otros han escuchado susurros en japonés en las noches más silenciosas, palabras que nadie ha podido traducir con certeza, pero cuyo tono parece un lamento. Y hay quienes han sentido algo aún más inquietante, la escalofriante certeza de estar siendo observados. Pero Kitsutani no es la única presencia que, según los testimonios, ronda la Quinta Heren. Con el paso de los años, este lugar ha sido envuelto en historias que desafían cualquier explicación lógica. No hay registro de más muertes trágicas, pero quienes han vivido aquí aseguran que no hace falta. Algo o alguien parece seguir habitando sus rincones. Una leyenda habla de una mujer vestida de blanco que aparece en los balcones y corredores de la Quinta Heren. Nadie sabe con certeza quién fue, ni por qué su espíritu permanece allí, pero algunos creen que podría tratarse de una antigua residente cuyo destino se perdió en el tiempo. Testigos afirman haberla visto mirando fijamente a través de las ventanas o caminando lentamente por los jardines, desvaneciéndose cuando alguien intenta acercarse. Otras historias cuentan que los jardines de la Quinta Heren, que en su época de esplendor fueron testigos de reuniones sociales de la élite limeña, son ahora escenario de sucesos inquietantes. Al caer la noche, algunos visitantes han reportado ver sombras moviéndose entre los árboles y escuchando pasos que no tienen una fuente visible. Estas experiencias han llevado a muchos a creer que los espíritus de antiguos residentes aún deambulan por sus jardines. En varias casas de la Quinta Heren, los moradores han reportado que las puertas se abren y cierran sin razón alguna. No hay corrientes de aire, pero el crujir de las bisagras y los golpes secos al cerrarse resuenan en la oscuridad. Algunos creen que no es solo el viento ni el desgaste del tiempo, sino la presencia de espíritus que aún se aferran al lugar, rehusándose a abandonarlo. Estas historias han contribuido a la reputación de la Quinta Heren como un sitio embrujado en Lima. Si bien no hay evidencia científica que respalde estas afirmaciones, las leyendas persisten y continúan siendo parte del folclore local. Hoy en día, la Quinta Heren ya no es un lugar habitado, pero funciona como un museo viviente de la historia, con recorridos guiados que revelan sus secretos y leyendas. Así que, si decides visitarla,
No te alarmes si una figura vestida de blanco se desvanece en los balcones, si las sombras parecen moverse entre los jardines, o si una puerta se cierra de golpe, sin razón aparente. Y si en medio del silencio sientes algunos susurros, tal vez, solo tal vez, no estés tan solo como crees. Hospitales. Lugares donde la vida y la muerte se encuentran todos los días. Pero en el hospital Loaiza dicen que una figura deambula en los pasillos. Esta es una historia que empieza con mucho amor, pero que termina con una gran tragedia. Esta es la historia de la enfermera sin cabeza. Un hospital no es solo un edificio donde se tratan a los enfermos, es un espacio donde la vida y la muerte se cruzan a diario, donde cada decisión puede marcar la diferencia entre la esperanza y la resignación. La misión de un hospital va más allá de curar, implica cuidar, aliviar el sufrimiento y dignificar a cada paciente sin importar su condición. Los médicos y enfermeras no solo aplican sus conocimientos, sino que enfrentan largas jornadas, toman decisiones difíciles y muchas veces se convierten en el único apoyo de quienes están en su momento más vulnerable. Pero en lugares donde la vida y la muerte conviven tan de cerca, existen historias que se niegan a desaparecer. Algunos dicen que las almas de quienes partieron de manera trágica quedan atrapadas entre esos pasillos. Algunos, incluso después de la muerte, parecen quedar atrapados entre pasillos y habitaciones donde alguna vez ejercieron su vocación. Y en un hospital de Lima, Perú, una de las leyendas más inquietantes habla de una enfermera que, marcada por el amor y la tragedia, aún deambula en busca de su amado doctor, a pesar de haber perdido la cabeza. La leyenda sitúa su origen entre las décadas de 1950 y 1960, cuando una joven enfermera ingresó a trabajar en el hospital Arzobispo Loaiza. Allí, mientras atendía a sus pacientes con dedicación, conoció a un apuesto y joven médico que compartía su misma vocación y entrega. Su profesionalismo, empatía y su sonrisa hicieron que ella pronto no pudiera evitar enamorarse de él. Al principio, su amor parecía imposible. Ella se consideraba una humilde enfermera y a él un médico respetado. Pero aquel sentimiento era totalmente correspondido. Entre jornadas agotadoras y el esfuerzo compartido de salvar vidas, los jóvenes se enamoraron profundamente. Su amor era puro, avisorado por un futuro maravilloso. Fue un sentimiento tan grande y real que al poco tiempo se comprometieron en matrimonio. Y con esa ilusión de quien está profundamente enamorado, preparaban cada detalle de su pronta boda, desde la decoración hasta las invitaciones que entregarían a sus familiares y amigos. El joven doctor tenía familia en provincia y con la ilusión de un joven enamorado, decidió llevarles las invitaciones personalmente. En esa ocasión, su novia no podría acompañarlo, así que él viajó solo. Entusiasmado de compartir su gran momento con toda la familia, partió llevando las invitaciones a sus seres queridos. Antes de partir, la joven enamorada se despidió de su amado, deseándole lo mejor en su viaje, y luego
se dirigió hacia el hospital para cumplir con su guardia. Pero la tragedia, implacable y cruel, se cruzó en sus caminos. El autobús en el que viajaba el joven doctor sufrió un grave accidente. Fue tan terrible que la mayoría de los pasajeros perdieron la vida, y entre ellos, el joven médico enamorado. Cuando la noticia llegó a oídos de la enfermera, quedó completamente devastada. El futuro que había visualizado al lado de su amado se truncó de manera abrupta, sumiéndola en la más profunda tristeza. La enfermera cayó en un cuadro de depresión tan severa que un día el dolor se volvió insoportable. Por aquella época en el hospital estaban construyendo nuevos pabellones, por lo que los materiales de construcción, como fierros, herramientas, máquinas y otros equipos, se encontraban en un espacio abierto en el primer piso. Y entonces, una noche consumida por la tristeza y desolación, la enfermera subió al segundo piso del hospital. Caminó hacia una ventana y en un acto desesperado se lanzó al vacío. Aunque la altura por sí sola podría no haber sido fatal, el destino quiso que cayera justo sobre los materiales de construcción, justo sobre fierros y alambres que se erguían como cuchillas afiladas. El impacto fue tan espantoso que su cabeza se separó instantáneamente del cuerpo, dejándola decapitada. Desde entonces y hasta el día de hoy, muchos aseguran haberla visto rondando por los pasillos del Hospital Loaiza. Miembros del personal afirman que durante las noches una enfermera camina en silencio por los corredores, hasta que al intentar acercarse, desaparece frente a sus ojos. Pacientes vulnerables y en estado crítico, sumidos en el dolor y la incertidumbre, dicen haber sentido el toque reconfortante de una joven enfermera que con voz suave les brinda paz y tranquilidad. Otros cuentan que en las horas más solitarias, una enfermera muy amable responde a sus preguntas con hospitalidad, hasta que, al parpadear, desaparece. A pesar de las diferencias entre cada testimonio, todos coinciden en dos detalles. 1. Esta enfermera viste un uniforme diferente a las demás, un uniforme que desconocen, un uniforme de color blanco con capa azul. Pero dicha descripción corresponde a los atuendos utilizados por las enfermeras en las décadas de los 50 y 60. Pero lo más perturbador es que nadie puede describir su rostro. Los pacientes a quienes brinda paz, por una increíble y desconocida razón, cuando la miran, no logran distinguirlo. Mientras que quienes la ven rondando por los pasillos hasta desaparecer, afirman que no tiene cabeza. ¿Es solo una leyenda? ¿O acaso entre las paredes del Hospital Loaiza aún deambula el eco de un amor interrumpido por la muerte? Hay quienes al pasar por esos pasillos solitarios prefieren no mirar hacia atrás por temor a ver a una figura de blanco y azul inmóvil en la penumbra. Y si alguna vez visitas este hospital y sientes un escalofrío inexplicable, o peor aún, escuchas pasos tras de ti, no te atrevas a voltear, porque tal vez, solo tal vez, la enfermera sin cabeza estará acechando, esperando reencontrarse con su amado. O contigo. Hay historias que parecen sacadas de una película de terror, pero cuando son contadas por quienes las vivieron, el miedo se siente diferente, más real.
¿Cuántas veces hemos oído de un taxista que recoge a un pasajero en la madrugada, solo para descubrir que el pasajero desapareció? Puede que pienses que ya conoces el final, pero algunas historias podrían hacerte dudar. El taxista y la mujer de la pañoleta roja. Las madrugadas en la gran ciudad pueden ser frías, solitarias, impredecibles. Así lo sabía aquel taxista que noche tras noche recorría las calles en busca de pasajeros, tratando de llevar un poco más de dinero a su hogar. Pero esa noche en particular, algo no encajaba. A pesar de recorrer zonas donde los bares y discotecas estaban en plena actividad, ningún pasajero requería su servicio. Después de más de una hora sin éxito, decidió alejarse un poco de la zona y fue entonces cuando la vio. En la esquina de una calle oscura, una figura femenina levantó la mano en señal de querer tomar el taxi. Era una joven bien vestida, con un rostro sereno, pero con un aire de tristeza. Lo que más llamaba la atención era su pañoleta roja, que contrastaba con la palidez de su piel. El taxista se detuvo. «Buenas noches, señorita. ¿Hacia dónde la llevo?». Ella respondió con voz suave: «A Villa Las Flores, por favor». El viaje comenzó en completo silencio. La joven miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. Pero en un momento, el taxista notó algo que llamó su atención a través del espejo retrovisor: lágrimas. Ella estaba llorando. El hombre conmovido le habló con voz amable: «No se preocupe, señorita, todo tiene solución». La joven lo miró sorprendida, como si no esperara que alguien se preocupara por ella. Con un hilo de voz respondió: «¿Usted cree?». «Por supuesto. A veces solo necesitamos un poco de tiempo para que las cosas mejoren». Ella esbozó una leve sonrisa y secó sus lágrimas. «Gracias. ¿Sabe algo? Antes de ir a casa, me gustaría pasar por el mirador». El taxista no vio problema en eso. Tal vez la joven solo quería aclarar su mente, tomar aire fresco, sentirse mejor. Así que se dirigieron hacia el lugar. Cuando llegaron, la joven se quedó unos minutos en silencio, contemplando la ciudad iluminada a lo lejos. Finalmente, dijo en tono más sereno: «Ya podemos irnos». De vuelta en la ruta, el taxista sintió alivio. Parecía que la joven se encontraba mejor. Pero en un semáforo en rojo, la miró por el espejo retrovisor y volvió a notar lágrimas en su rostro. Esta vez lloraba, pero en silencio. No quiso incomodarla, así que no dijo nada. Faltaba poco para llegar. Unos minutos después, el taxi se detuvo frente a una antigua casa en Villa Las Flores. «Hemos llegado, señorita». Giró para verla, pero ella ya no estaba. El asiento trasero estaba vacío. El taxista sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No había escuchado la puerta abrirse, no la vio bajar. ¿Cómo era posible? Bajó del vehículo rápidamente y revisó los alrededores. Nada, ni rastro de la joven. Respiró hondo, intentando calmarse. Tal vez se había distraído un segundo y ella salió corriendo hacia su casa. Sí, debía ser eso. Pero cuando se acercó a la puerta de la casa,
notó algo que lo dejó sin palabras. En la reja principal, colgada como si alguien lo hubiera dejado allí a propósito, estaba la pañoleta roja. Quiso tocar el timbre, averiguar si alguien conocía a la muchacha, pero antes de hacerlo, miró la casa con más atención. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, la puerta carcomida por el tiempo, y la maleza crecía sin control en el jardín. Parecía abandonada desde hacía años. Entonces, un escalofrío le recorrió la espalda. Subió a su taxi y se alejó lo más rápido que pudo, sintiendo que unos ojos invisibles lo seguían en la oscuridad. A la mañana siguiente, aún inquieto por lo ocurrido, decidió regresar a la dirección, pero la casa ya no estaba. Solo quedaban escombros y maleza, como si nunca hubiera existido. Cuando estaba por irse, algo llamó su atención. Sobre el suelo, entre el polvo y las hojas secas, estaba la pañoleta roja, intacta, como si alguien lo hubiera dejado ahí a propósito. El taxista no esperó más. Corrió hasta su auto y arrancó a toda velocidad, sin mirar atrás. Solo cuando estuvo lo suficientemente lejos, se atrevió a respirar. Su mente le decía que todo había sido una coincidencia, una mala broma del destino. Pero en el fondo, algo le decía que no. Algo le decía que esa noche no había llevado a una pasajera, sino a un alma que nunca dejó de buscar su camino. Este ha sido mi primer video explorando historias paranormales, algo diferente a lo que suelo hacer, pero que muchos de ustedes me pidieron. Espero que les haya gustado y sobre todo que hayan sentido esa atmósfera de misterio que rodea a estos relatos. Ahora quiero saber qué piensan. ¿Les gustaría que continúe con más historias de este tipo? ¿Tienen alguna experiencia que quisieran compartir? Los leo en los comentarios. Si te ha impactado esta historia y quieres seguir apoyando el canal, puedes hacerlo con el botón de super gracias. Tu ayuda es fundamental para seguir trayendo más historias. Y si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo y a activar las notificaciones para seguir descubriendo más de estas historias tan impactantes. Muchas gracias por estar aquí. Te espero entonces con un próximo video, aquí con Nimia y esas historias que no debieron ser historias.